declarado monumento histórico de nuestra nación. Es desconocido para la mayoría de los nayaritas. Acompáñanos a conocer el legado histórico que nos ha dejado y la importancia de sucesos que dieron origen a los beneficios que hoy tienen los trabajadores. Ubicado a 7 kilómetros al norte de Tepic, capital del estado de Nayarit, es un pueblo que se formó en el año de 1841, alrededor de un centro de trabajo llamado Bellavista, fábrica dedicada a la industria textil. De ahí toma el nombre, y los primeros pobladores construyen sus casas de adobe y teja. Conforme el pueblo creció, comenzaron a llamarlo Bellavista. El pueblo aún conserva calles empedradas, casas de adobe y teja, callejones místicos y edificios que se construyeron desde que se fundó el pueblo, como son la tienda de raya y la iglesia con símbolos masones, que ahora funciona como salón de actos. Las instalaciones que ocupan la fábrica textil tienen una característica extraordinaria. Su fachada es la copia exacta de un palacio belga llamado Bellevue, que se localizaba en la ciudad de Gand de Bélgica. Esta tiene una singular belleza que cautiva a todo aquel que la conoce por primera vez y también los que regresan para admirar su estructura. Fue fundada por don José María Castaños y Llano, heredero de la corona española y representante de esta en nuestro país. Está construida de piedra de los alrededores y cantera tallada. Se dice que la cantera que rodea los marcos de los ventanales y puertas fue traída desde Europa y se puede observar en ella algunos símbolos que se cree, según los historiadores del lugar, son de origen masón. De la localidad cuentan que el lugar tenía una belleza increíble y por ello el señor Castaños decidió construir en ese lugar. Gran parte de los bosques tuvo que ser cortado para así poder construir la fábrica. Entonces tuvo que comprar los derechos del río Monoloa para poder vender una parte de este, con el fin de poder producir energía eléctrica para mover la maquinaria y poder producir. La fábrica fue construida desde el principio para ser una fábrica textil. En esta se producía manta, que era usada por todos los que habitaban en los alrededores, además de que se enviaba a todas las partes de México. Los telares donde se hacía la manta fueron traídos desde Bélgica. Como en ese tiempo en México no se sembraba algodón, este era importado desde Guayaquil, Ecuador, en barco hasta el puerto de San Blas, y desde allí lo transportaban en carretas hasta Bellavista. El puerto de San Blas era el puerto más importante de nuestra región. No existían en este entonces los puertos de Mazatlán y Puerto Vallarta. Gracias a la cercanía de este puerto, se hizo posible que las fábricas de esta región fueran más importantes que las de Guadalajara. La época donde la fábrica produjo más fue durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, de 1941 a 1944. Se dedicaron a hacer, además de manta, gasa para los heridos de la guerra, que enviaban a Europa y a Estados Unidos, y la producción se incrementó, teniendo que trabajarse hasta tres turnos, matutino, vespertino y nocturno. Se cuenta que en los pasillos, jardines, habitaciones y diferentes lugares rondan varios personajes, como la de un niño llamado Carlitos. También un hombre muy bien vestido que le dicen el Catrín. Hay quien dice que es el primer dueño que cuida la fábrica
Y por último se aparece una señora vestida de negro que juran las personas haberla visto, pero sin lograr verle el rostro. No se sabe con exactitud si son ciertas o no, pero a la gente le gusta oír estas leyendas. Se dice también que el dinero y el oro que robaba Manuel Lozana, el tigre de Arica, lo enterraba en las cuevas cercanas al poblado de Bellavista. De ahí vienen sus famosos entierros, pero lo más importante de lo que se comenta es que ahí está el oro más grande que enterró este guerrillero. Entonces el dicho, todo o nada de la cueva de Lozana. Con el paso de los años se cambió de dueños y esto no favoreció a los obreros porque trabajaban de sol a sol y no les pagaban ni un centavo. Al final de la semana debían todo o más de lo que habían ganado trabajando. Cambios fueron ya disminución en las horas de trabajo, porque cuando estamos hablando de disminución de las horas de trabajo, en aquellos años trabajaban lo que se conoce con el nombre de sol a sol, desde que amanecía hasta que no oscurecía. Ya después fueron 8 o 10 horas de trabajo, ya mejores condiciones, ¿verdad? Es decir, en el pueblo había solo una tienda y era del patrón. Entonces los trabajadores compraban con el patrón, llamada tienda de raya. Los productos a costos muy altos. Entonces como no les alcanzaba para comer, tenían que pedir fiado. Y al llegar el sábado no recibían dinero, porque necesitaban pagar lo que debían. Las condiciones de vida no eran las mejores. Si los obreros sufrían un accidente en las máquinas, debían curarse solos, ya que no contaban con servicios médicos y en el peor de los casos lo dejaban morir. Así que los trabajadores ya estaban muy cansados de sufrir estos maltratos, hasta que en el año de 1905 los hermanos Elías, las hermanas Quintero y muchos trabajadores más se unieron. Y fue declarada la huelga contra los dueños que eran la Casa Aguirre y la Casa Barrón y Forbes. Exigieron que les pagaran más, que trabajaran menos, mejores condiciones de salud. Gracias a esta huelga, los dueños se obligaron a tratar mejor a los trabajadores y cambiaron las cosas. Mucho trabajo y poco salario, malas condiciones de higiene también. Como resultado, lograron formar el primer sindicato de obreros reconocido antes que en Cananea, Sonora y en Río Blanco, Veracruz, en los años 1906 y 1907 respectivamente. A partir de ello consiguieron muchos beneficios, como mayor sueldo, trabajos de 15 a 10 u 8 horas. Las condiciones de salud mejoraron, de origen a los beneficios de los servicios que tienen nuestros padres como trabajadores y como seres humanos. Fue declarado Monumento Histórico de México por su belleza y antigüedad, pero sobre todo porque se reconoció como lugar donde se llevó a cabo la primera huelga. Y lo más importante, se conformó el primer sindicato obrero de México. El movimiento más importante de aquí, bueno, varios fueron importantes, pero el más importante fue que aquí fue la primera huelga de México. Sin lugar a dudas, que la huelga de la fábrica textil de Bellavista ocupa un lugar importante de la historia de México, ya que fue la primera donde los trabajadores se atrevieron a exigir todos sus derechos. Recordemos que el México del Porfiriato era muy distinto al de hoy. Pues todo aquel que se rebelaba contra las grandes empresas o gobierno era fuertemente castigado. Por todo esto, dicha huelga fue un ejemplo a seguir, ya que demostró que se podían lograr avances para mejorar las condiciones tan difíciles que pasaban todos los obreros. Es importante que como nayaritas nos sintamos orgullosos de lo que hicieron nuestros antepasados. Que todos conozcamos que era gente trabajadora, pero también eran personas que no podían permitir que otras con mucho dinero abusaran de ellos. Que no respetaron el derecho que tienen los seres humanos a ser tratados con dignidad y respeto. Ven, te invitamos a conocer este maravilloso pueblo.
histórico que nos ha dejado. ¿No le apachurró? No. Ah, Juliana. Ándale. Ya la había pasado. Parece punto rojo. El señor Castaño tuvo que comprar los derechos Los trabajadores compraban con el trapón. Como resultado, lograron formar Recibían dinero porque debían pagar lo que debían. Debían pagar lo que debían.